El tema de hoy, animismo y espiritismo, es un tema que seguramente no tiene tanta relevancia o tanto interés como pueda tener algunos otros aspectos que tratamos generalmente en espiritismo. Sin embargo, cuando estudiamos la mediunidad, nos damos cuenta de la importancia que tiene este aspecto del animismo. Por ello vale la pena que nos dediquemos de vez en cuando a alguna charla para darnos cuenta perfectamente de las dificultades que puede tener, aunque a veces también son más, no son tantas como las que nos podemos pensar. Pero vamos a verlo. Ernesto Bolzano, en un libro titulado Animismo o Espiritismo, nos dice que cuál de los dos explica el conjunto de los hechos. Y nos dice Bolzano que se le hizo fácil contestar en los términos siguientes. Ni uno ni otro logran por separado explicar el conjunto de los fenómenos supranormales, es decir, paranormales, más allá de la normalidad. Esta palabra supranormal es una palabra típica de la metapsíquica. Por eso no debe extrañarnos en libros de este tipo que utilicen estos conceptos. Ambos son indispensables hasta el fin y no pueden separarse, puesto que son efectos de una causa única, y esta causa es el espíritu humano, que cuando se manifiesta en momentos fugaces durante la encarnación, determina los fenómenos anímicos, y cuando se manifiesta mediúmnicamente durante la existencia desencarnada, determina los fenómenos espiríticos. Esta última palabra también es típica de la metapsíquica, no del espiritismo. En espiritismo no decimos fenómenos espiríticos, sino fenómenos mediúmnicos. Esta prácticamente podría ser la última diapositiva de esta conferencia, porque aquí Bolzano nos lo explica perfectamente. Son efectos de una misma causa. Por lo tanto, ambos son importantes. Ninguno de los dos, ni el animismo ni la mediunidad, son despreciables. Son perfectamente correctos e interesantes en su estudio y en su práctica, como veremos. Pero vamos a ampliar el tema, vamos a ampliar todo ello. En el libro de los médiums, Kardec se pregunta, ¿en las comunicaciones escritas o verbales pueden proceder también del propio espíritu encarnado en el médium? El alma del médium puede comunicarse como lo hace la de cualquier otra persona. Si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu. Tenéis la prueba de eso en las visitas que os hacen las almas de las personas vivas, las cuales muchas veces se comunican con vosotros mediante la escritura o mediante cualquier tipo de mediunidad, sin que las llaméis. Kardec suele referirse a la mediunidad escribiente, a la psicografía, porque era la más habitual y la más práctica en aquel momento. Pero evidentemente el espíritu de una persona viva puede perfectamente manifestarse en una reunión mediúmnica y el problema es que muchas veces se le puede tomar por precisamente un espíritu desencarnado cuando es un espíritu encarnado. Recuerdo hace muchos años, en una reunión mediúmnica a la cual asistía, que se presentó el espíritu de una mujer que explicó lo que hacía y las prácticas habituales que ella tenía. Era una persona muy avaladora, muy dada a criticar a los demás, muy dada a criticar a todos los vecinos de la finca donde vivía. Entonces, ciertamente se intentó ayudarla a que se diera cuenta de que estas actitudes no son correctas. Y se le preguntó que esto es una práctica que debería ser habitual para poder situar mejor al espíritu. Se le preguntó si sabía en qué fecha estaba viviendo. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando aquel espíritu dijo exactamente la fecha del día? La fecha de aquel día concreto. O sea, que no podía ser un espíritu desencarnado. Era un espíritu encarnado.
que fue llevado a aquella reunión mediúmnica, se le permitió manifestarse seguramente para que se le pudieran hacer algunas reflexiones y que pudiera de esta forma pues empezar a cambiar de actitud. No sabemos evidentemente si eso fue efectivo o no, pero simplemente lo explico como un caso de la manifestación de un espíritu de una persona viva, y esto debe ocurrir en más de una oportunidad. Continúa Kardec diciéndole a los espíritus que esta explicación que se le da de que el alma del medium también puede comunicarse como lo hace cualquier otro espíritu, parecería confirmar la opinión de los que creen que todas las comunicaciones provienen del espíritu del medium y no de otros espíritus. Los que sostienen esa opinión solo se equivocan en cuanto al carácter absoluto que atribuyen a ese fenómeno. Es cierto que el espíritu del medium puede actuar por sí mismo, pero eso no es motivo para que otros espíritus no actúen también por intermedio de él. Es perfectamente lógico y es lo que ocurre habitualmente. Un medium recibe comunicaciones a través de su facultad mediúmica de otros espíritus y también en alguna oportunidad es posible que pueda dar él mismo una comunicación mediúmica. La cuestión es saber si no es siempre el espíritu del medium el que emite sus propios pensamientos como algunos pretenden. Esta opinión absoluta es un sistema que no puede tener su origen sino en una observación incompleta. Es siempre peligroso formular teorías sobre hechos que no se han profundizado lo bastante o de los que solo se ha podido ver una fase. Hay casos, sin duda alguna, en que la intervención de un espíritu extraño no es incontestable, pero basta que haya algunos otros en que esa intervención sea patente para concluir que también se puede comunicar otro espíritu que no sea el del medium. El problema siempre es generalizar, porque pueda ocurrir y ocurra en algunas oportunidades que sea el espíritu del medium el que se comunique, de ello no se puede deducir que todas las comunicaciones que obtiene un medium son de sí mismo, sino que son de los espíritus que se comunican a través de él. También la opinión absolutamente en contra no sería correcta, porque en algunas oportunidades es posible que el espíritu del medium se manifieste por sí mismo a través de su propio cuerpo. Ambas posibilidades son perfectamente factibles. Allan Kardec en el libro de los espíritus, en la introducción 16, que realmente en el apartado 16 de la introducción con que empieza el libro de los espíritus, que es un texto realmente magnífico, Kardec ya nos advierte de estas cuestiones con un poco más de detalle. Dice, las manifestaciones atribuidas a los espíritus no serían otra cosa que efectos magnéticos. Los medios estarían, según dicen esas personas que critican al espiritismo, los medios estarían en un estado que podríamos llamar sonambulismo despierto. Ahora hablaremos un poquito más de lo que significa esta palabra sonambulismo en el contexto kardecista. Sonambulismo despierto, fenómeno del cual ha podido ser testigo toda persona que haya estudiado el magnetismo. En ese estado, las facultades intelectuales adquieren un desarrollo anormal, superior a lo habitual, y el círculo de las percepciones intuitivas traspasa los límites de nuestra comprensión ordinaria. De ese modo, el medium extraería de sí mismo, a causa de su lucidez, la totalidad de lo que dice y de las nociones que transmite, incluso acerca de las cosas que desconoce por completo cuando se halla en estado normal. Kardec sigue abundando en esta cuestión. Aquí hay una palabra que me gustaría resaltar, aparte del sonambulismo, que es la palabra lucidez. Para cualquiera de nosotros, una persona lúcida es una persona que tiene las ideas claras, es una persona que sabe lo que está hablando, que tiene buen criterio. Sin embargo, en metapsíquica, también en aquel momento que Kardec estaba formulando el espiritismo, también se utilizaba esta palabra lucidez en este otro sentido que voy a mencionar. Lucidez era sinónimo de clarividencia. Y aquí, en este caso, Kardec lo está utilizando como sinónimo de clarividencia.
Es decir, el medium por clarividencia extraería de sí mismo, a causa de esta facultad, todo lo que dice, las nociones que transmite, incluso todo lo que desconoce cuando se halla en estado normal. No seremos nosotros, dice Kardec, quienes pongamos en duda el poder del sonambulismo, pues hemos visto sus prodigios, mejor dicho, diríamos, hemos visto cómo se produce ese fenómeno, es decir, que el espíritu del medium es quien habla a través de su propio cuerpo, y lo hemos estudiado, dice Kardec, en sus fases durante más de 35 años. Es decir, que Kardec aquí nos está confesando que prácticamente desde que llegó a París, con escasamente 20 años, ya empezó a interesarse por los fenómenos del magnetismo y del sonambulismo. De hecho, él explica alguna anécdota, alguna circunstancia en la cual él tuvo que recurrir a la ayuda de algún sonámbulo para poder resolver algún problema que se le había presentado. Por ejemplo, explica Kardec que en un momento determinado de su vida tuvo una afección en la vista, pero una afección tan grave que tuvo miedo de perder la vista. Y los médicos así se lo indicaban, que seguramente acabaría quedándose ciego. Pero Kardec, que como vemos, conocía perfectamente las posibilidades de los sonámbulos, fue a consultar a una mujer que tenía esta capacidad. Esa mujer, en estado de emancipación, su espíritu pudo diagnosticarle que sí, que tenía una afección en la vista, pero que no era tan grave como les decían, y que si seguía un cierto tratamiento, al cabo de 2 meses recuperaría perfectamente la vista, como así ocurrió. Por tanto, Kardec sabía perfectamente lo que era el animismo, porque lo había estudiado y sabía perfectamente cuáles eran sus posibilidades. Continúa Kardec en este texto diciendo que muchas manifestaciones espíritas se pueden explicar por ese medio, pero una observación constante y atenta nos muestra y nos demuestra a través de una multitud de hechos que la intervención del medium, de otro modo que como instrumento pasivo, es materialmente imposible. Es decir, que el medium no siempre, ni mucho menos, es quien dicta las comunicaciones, a pesar de que en alguna oportunidad pueda ser a sí mismo. A los que opinan a favor de la teoría sonambúlica les diremos, como a los otros, mirad y observad, porque no lo habéis visto todo. Les opondremos a continuación 2 consideraciones extraídas de eso mismo que ellos defienden. Vamos a verlas, porque son muy interesantes. Lo primero que nos propone Kardec es esta pregunta: ¿de dónde ha venido la teoría espiritista? ¿Es un sistema imaginado por algunas personas? No. ¿Quién lo ha revelado? ¿Quién ha dicho que aquellos que se manifiestan a través de los mediums son espíritus? Pues los mismos mediums. Lo cual sería absurdo si fueran ellos realmente los únicos que pudieran dar comunicaciones a través de su propio cuerpo. ¿Por qué los mediums habrían atribuido a los espíritus lo que extrajeron de sí mismos? No sería lógico. En segundo lugar, y esto es algo que quien haya podido asistir a reuniones mediúmnicas se habrá dado cuenta enseguida, si todos los fenómenos tuvieran origen en el medium, serían idénticos en cada individuo y no veríamos a la misma persona usar un lenguaje dispar y expresar alternativamente las cosas más contradictorias, porque claro, quien expresa su pensamiento, sus ideas, sus vivencias son los espíritus. Y cada espíritu es un ser diferente, con sus propias situaciones, con sus propios problemas, con sus propias percepciones, con sus propios conocimientos. Por lo tanto, si en una reunión mediúmnica a través de un medium se manifiestan 4 espíritus diferentes, tendremos 4 situaciones distintas. Tendremos tal vez 4 opiniones totalmente divergentes. Esto sería absurdo si todo procediera del espíritu del medium. Las comunicaciones tendrían todas un sello muy personal, todas tendrían un contenido muy parecido. No habría discrepancias entre ellas, como ocurre muchas veces en las comunicaciones que se dan normalmente a través de las facultades mediúmnicas.
Según la otra opinión, el medium es la fuente de las manifestaciones, pero en lugar de extraerlas de sí mismo, como pretenden los partidarios de la teoría sonambúlica, las extrae del medio circundante. El medium sería de esa manera una especie de espejo que refleja las ideas, los pensamientos y conocimientos de las personas que lo rodean. No dirá nada que no sea conocido al menos por una de ellas. A continuación de este texto, Kardec refiere que esto es algo sabido. Se comprende perfectamente que las personas que están en una reunión mediúnica pueden interferir también mentalmente en esas comunicaciones que se obtienen a través del medium. Por eso Kardec y los espíritus que con él colaboraban ponían siempre tanto énfasis en la necesidad de que el entorno mediúmnico, que el entorno de un centro espiritista, ha de ser un entorno armónico, donde se eviten las discrepancias, porque de esta forma se facilita la comunicación de los espíritus. Por eso, ¿el medium puede ser un reflejo de ideas ajenas? Puede serlo, de ideas que no provengan de otros espíritus, sino de las personas que están en esa reunión. Es posible en oportunidades, pero no siempre, Y cuando se demuestra hasta la evidencia que algunas comunicaciones del medium son absolutamente ajenas a los pensamientos, los conocimientos, incluso las opiniones de los asistentes, entonces esos asistentes tienen unos comportamientos y tienen unas ideas absolutamente extravagantes, porque dicen que el medium en ese caso ya no solo es el reflejo de las personas que están allí, sino que irá a buscar esas informaciones que necesita a cualquier lugar, a otra ciudad, a otro país, a otro planeta si fuera necesario. Esto es absurdo, esto es totalmente absurdo. Es intentar explicar algo tan fácil como que los espíritus pueden manifestarse a través de determinadas personas, intentando dar unas explicaciones absolutamente absurdas y fuera de lugar. Kardec ya afirma rotundamente que no cree que esa teoría, que en esa teoría se encuentra una explicación más fácil, más sencilla, más probable que la del espiritismo. Pues aquella, esa de que el medium va a buscar esas respuestas a cualquier lugar del universo, es absolutamente sobrenatural, maravillosa y totalmente imposible. Además, ¿por qué extraña coincidencia? Millares de mediums de todo el mundo que no se conocen, que nunca se habían visto, se pusieron de acuerdo para decir exactamente lo mismo, que aquellos que se manifestaban a través de ellos son los espíritus de las personas fallecidas. Hay más. Hay otra circunstancia en la cual generalmente no se piensa. Las primeras manifestaciones en todos los lugares del mundo tuvieron lugar a través no de la escritura y de la palabra, sino por medio de golpes, a través de las mesas. Y ahí sí que es mucho más difícil poder interferir, ahí sí que es mucho más difícil poder dar una comunicación anímica. Y para terminar, ¿por qué en oportunidades esa inteligencia que se manifiesta se niega a responder algunas preguntas sobre asuntos perfectamente conocidos, como por ejemplo el nombre o la edad del interrogador, lo que tiene en la mano, lo que ha hecho en la víspera, sus proyectos para el día siguiente, etcétera? Si el medium fuese el espejo del pensamiento de los asistentes, nada le resultaría más fácil que responder. Además, también esas personas que pretenden que esto es tal como ellos piensan, también dicen que los espíritus tendrían que saberlo absolutamente todo, porque quien puede lo más, quien puede lo menos, puede lo más. Entonces, es absurdo. Ya sabemos que los espíritus no lo saben todo. Y que a veces, cuando están en estado de turbación, a veces ni siquiera recuerdan quiénes son ellos mismos. Por lo tanto, a través de la mediunidad hay suficientes pruebas como para poder afirmar que realmente sí que hay comunicaciones de espíritus desencarnados, lo cual no niega la posibilidad de que en oportunidades pueda haber realmente comunicaciones anímicas, comunicaciones del espíritu del medium. Claro, la gran pregunta. ¿Cómo podemos distinguir si el espíritu que responde es el del medium u otro extraño?
Es una pregunta cargada de lógica y que no es fácil de responder. Kardec la responde de una manera muy taxativa, por la naturaleza de las comunicaciones. Estudiad las circunstancias y el lenguaje, y entonces los distinguiréis. El espíritu del médium se manifiesta principalmente en el estado de sonambulismo o de éxtasis. Y ahora veremos con más detalle qué es esto del sonambulismo y del éxtasis. Porque en ese caso se encuentra más libre. En el estado normal es más difícil. Por otra parte, hay ciertas respuestas que de ningún modo es posible se pueden atribuir al médium. Por eso os recomiendo estudiar y observar. Y tiene razón este espíritu que contesta Kardec. Evidentemente, si asistimos a una única reunión mediúmnica con un médium al cual no conocemos absolutamente de nada, y cuando termina esta reunión nos preguntan, ¿qué opinas? ¿Es posible que alguna de estas manifestaciones hayan sido dictadas por el espíritu del propio medium? La respuesta es fácil, no lo sé. Y quien se atreviera a decir, pues sí, esta comunicación y la otra son del propio medium y aquella y la de más allá fueron de espíritus desencarnados. No, es una respuesta totalmente fuera de lugar. ¿Cómo se consigue realmente poder distinguir, y no siempre, cuando lo que se manifiesta a través de una facultad mediúmnica es propio o es ajeno? Con la experiencia, con el tiempo, conociendo a aquella persona, sabiendo sus conocimientos, realmente es la única herramienta que tenemos, a no ser que tengamos un equipo mediúmnico de mediums videntes muy preparados y conscientes que puedan ayudarnos, pero si no tenemos ese concurso, ¿qué otra cosa tenemos? Pues escuchar, observar y deducir lo que se pueda a través de las comunicaciones que se nos ofrecen, que realmente no siempre es fácil y que realmente no siempre será seguro, pero muchas más herramientas no las tenemos ciertamente. ¿Cuál es la fuente de las ideas innatas del sonámbulo, es decir, del medium que está dictando una comunicación a través de sí mismo? ¿Cómo puede hablar con exactitud de cosas que ignora en el estado de vigilia? Cosas que están incluso por encima de su capacidad intelectual. Sucede con un sonámbulo que posee más conocimientos de lo que supones. Dichos conocimientos solo se encuentran adormecidos, porque la envoltura del sonámbulo es demasiado imperfecta para que él pueda acordarse de ellos. Al entrar en el estado que tú llamas crisis, nosotros le llamaríamos trance, él se acuerda, pero no siempre de manera completa. Sabe, pero no podría decir de dónde procede aquello que sabe ni cómo llegó a poseer esos conocimientos. Pasada la crisis, pasado el trance, los recuerdos se borran y él vuelve a entrar en la oscuridad. Comprendemos que en nuestro inconsciente hay muchos conocimientos antiguos que en este momento no nos conviene recordar, porque lo que necesitamos es poder actuar con libertad en la vida material que estamos viviendo. Esos recuerdos antiguos o no tan antiguos podrían molestarnos, podrían desorientarnos, podrían distraernos. Por ello se da ese olvido del pasado cuando volvemos a encarnar. Sin embargo, cuando el espíritu del medium está emancipado, es más fácil o menos difícil, digámoslo así, que pueda tener acceso a alguno de esos recuerdos que están archivados en su inconsciente, entonces pueda demostrar un conocimiento superior sobre determinadas áreas, sobre determinados conceptos. Eso puede ocurrir perfectamente. Por ejemplo, hay hay sonámbulos que son capaces de diagnosticar perfectamente una enfermedad y de forma correcta, pero en estado de vigilia no sabrán hacerlo. En estado de emancipación pueden recordar o pueden utilizar algunas herramientas que están en esa zona inconsciente y recibir también la ayuda de algún espíritu que pueda ayudarles en esta tarea, pero en estado de vigilia no será capaz de hacerlo. Vamos con el sonambulismo. ¿Qué es el sonambulismo? La definición normal que podemos encontrar en cualquier diccionario
y este es, en lengua castellana, el mejor que podemos ir a buscar seguramente, el diccionario de la Real Academia Española nos dice: sonambulismo referido a una persona que mientras está dormida tiene cierta aptitud para ejecutar algunas funciones correspondientes a la vida de relación exterior, como las de levantarse, andar y hablar. Y esto es cierto. Y es muy probable que casi todos o muchos de nosotros haya tenido alguna experiencia de este tipo con algún familiar o mismo. Puede ser también perfectamente. Esto es un trastorno del sueño. Se suele dar en adolescentes más que en personas adultas, que también se puede dar, pero más en niños y en adolescentes. No es nada grave, a no ser que la persona pues realizara alguna actividad peligrosa, como conducir, por ejemplo, cocinar, por ejemplo. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es estar atentos y conducir a la persona otra vez sin ningún problema hasta su habitación y a dormir. Y no pasa nada a este respecto. Este es un sonambulismo habitual, el sonambulismo natural. Allan Kardec, su instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas, que es un libro que publicó una única vez y que no reeditó nunca, a pesar de que tiene un vocabulario espiritista muy interesante, allí define el sonambulismo como estado de emancipación del alma más completo que en el ensueño. Es decir, cuando dormimos, como espíritus, nos emancipamos, no siempre, no todo el mundo, de nuestro cuerpo. Podemos entonces tener alguna actividad como espíritus, podemos trasladarnos a algún lugar, podemos recibir alguna visita de algún otro espíritu que pueda venir a hablar con nosotros o a molestarnos o a ayudarnos, etcétera, etcétera. Muchas veces, seguramente, esa emancipación será muy parcial y ni siquiera podremos separarnos de nuestro cuerpo físico, pero esto puede darse perfectamente. Entonces, veamos esta tabla. Tendríamos el sonambulismo natural, el de esas personas que son capaces de, mientras duermen, levantarse y realizar alguna actividad. Después, el sonambulismo profundo, este en el cual el espíritu del medium puede manifestarse a través de su propio cuerpo. Y no tiene por qué ser medium esa persona, ¿eh? El sonámbulo no tiene por qué ser medium. En esos momentos de trance puede perfectamente dar opiniones sobre diversos temas que sean mucho más sensatas, tengan mucho más alcance que las que daría cuando está en estado de vigilia, porque en ese momento puede tener acceso a unas informaciones propias de su mismo pasado y también puede recibir la influencia de algún espíritu desencarnado. Después está el sonambulismo magnético, que es lo mismo. El grado de trance que se puede conseguir con ese sonambulismo profundo obtenido de forma natural o magnético será el mismo. Aunque ahí ya nos damos cuenta de que en ese sonambulismo producido por el magnetismo hay la acción de una voluntad exterior a ese sonámbulo. Porque la persona, el magnetizador que le coloca en esta situación, está ejerciendo una especie de dominio sobre aquella persona que le induce a ese estado de sonambulismo magnético. Podemos recordar, por ejemplo, que en algunos libros se refieren casos en los cuales magnetizadores muy habituados a trabajar con un determinado sujeto eran capaces de inducirles ese trance magnético a distancia. Es decir, el sujeto magnetizar estar a bastantes metros de distancia y el magnetizador simplemente por la pensamiento conseguir que aquella persona entrara en ese trance magnético. Por tanto, ahí realmente hay como un dominio por parte de eso, como un dominio mental en esos momentos por parte del magnetizador. Y finalmente tendríamos el éxtasis, que podríamos decir que es un sonambulismo máximo, es decir, en esas circunstancias
el espíritu del extático está totalmente emancipado. Y Kardec le dedica algunas preguntas en el libro de los espíritus muy interesantes y advierte de que las comunicaciones que el propio extático puede dictar a través de su propio cuerpo, en más de una oportunidad, no son correctas, porque muchas veces el extático se deja llevar por el entusiasmo que tiene en aquel momento, por lo que ve, y puede mezclarlo con ideas personales. Por ejemplo, esto es alguna de las cosas que le pasaba a Manuel Swedenborg. Manuel Swedenborg tenía unas emancipaciones muy acusadas, pero algunas de las circunstancias que refería de lo que él había visitado en esos estados de éxtasis, después él mismo reconoció, comunicándose en la Sociedad de París, reconoció a Allan Kardec que había estado equivocado en bastantes de aquellas apreciaciones, porque se había dejado llevar por sus propios conocimientos, por sus propias sensaciones. Por eso, el extático sería, curiosamente, el menos fiable a este respecto. Serían mucho más fiables, seguramente, esas personas que se emancipan y son capaces de dar, pues, o algún diagnóstico, o algún comentario, o alguna opinión sobre un determinado tema y que puede expresar perfectamente sus posibilidades en estado de vigilia. Puesto que es posible que el espíritu del medium haya adquirido en existencias anteriores conocimientos que olvidó bajo la envoltura corporal, pero de los cuales se acuerda como espíritu, no puede extraer de lo profundo de sí mismo esas ideas que parecen exceder el alcance de su instrucción. Kardec sigue insistiendo, porque este era su estilo. Si le estaban diciendo que el espíritu del medium podía extraer de ese acervo cultural personal propio que está bajo el velo del olvido del pasado, pero que en determinadas circunstancias puede aflorar, era absolutamente lógico que Kardec planteara esta cuestión a los espíritus. ¿No será que esto puede pasar siempre? Y le contestaron, lógicamente, que eso podía ocurrir en estado de crisis sonambúlica o extática, pero que, no obstante, le repitieron los espíritus, existen circunstancias que no dejan lugar a dudas. Hay manifestaciones que no dejan lugar a dudas. Y en la historia de la mediunidad, especialmente desde los tiempos de Kardec y también cuando en Estados Unidos empezaron los espiritualistas anglosajones a investigar la mediunidad, ha habido realmente casos de manifestaciones mediúmnicas perfectamente comprobados y que de ninguna de las formas se puede decir que hayan sido fruto de los conocimientos anteriores del medium. Cuando, por ejemplo, a través de la señora Eleanor Piper, una de las más notables mediums que han ejercido de una manera honorable su capacidad, que manifestó el espíritu de un literato llamado George Bentham. Fue capaz de reconocer a 30 personas, 30 amigos suyos de su anterior encarnación, estaban todos en aquella reunión y pudo hablar con cada uno de ellos, llamándolos por su nombre y mencionándoles aspectos de su pasado. Eso, la señora Piper, por muy buena medium que fuere, era imposible que tuviera ese conocimiento, y menos 100 años atrás. Es totalmente imposible. Y manifestaciones de este tipo las ha habido, y las hay, muchas veces en círculos pequeños, en los cuales se puede manifestar un familiar, se puede manifestar un amigo, alguien conocido, y que pueda dar una serie de pruebas suficientes que muchas veces necesitan una cierta investigación para ser comprobadas y que nos dan la seguridad de que aquel espíritu que se ha manifestado es realmente quien dice ser. Por ello, sí que hay comunicaciones anímicas, sí que hay animismo, pero también, y la mayor parte de las veces, también hay correctísimas comunicaciones mediúmnicas. Cuando una persona nos habla, observa Kardec, fácilmente distinguimos lo que proviene de sí misma de lo que solo es un eco. Lo mismo sucede con los mediums.
pero es un poquito más complicado, porque en la situación de una reunión mediúmnica comprendemos que el estado del medium no es el mismo que en estado de vigilia. Por tanto, nos puede llevar a pensar que ciertamente sí que puede obtener esa información de sí mismo, pero como decíamos, hay múltiples manifestaciones mediúmnicas a lo largo de la historia que nos demuestran perfectamente que ello no es así. Ocurren oportunidades, pero no siempre de ninguna de las maneras. Las comunicaciones que proceden del espíritu del medium son siempre inferiores a las que podrían ser transmitidas por otros espíritus. Aquí hoy referiremos algunas de las preguntas que Allan Kardec formula en el libro de los mediums. A este respecto, hay más, hay bastantes más, y vale la pena leérselas con atención. Y nuestra admiración por el trabajo de Kardec, cuando vemos estas preguntas, es más importante cada vez que lo leemos, porque nos damos cuenta que él no se conformaba fácilmente con una respuesta, sino que quería ir al fondo. Y esta pregunta también es muy lógica. Lo que nos puede referir un sonámbulo extrayendo esas informaciones de sí mismo es inferior a lo que podría decir un espíritu. Evidentemente no. Pues los espíritus que se manifiestan a través del medium pueden ser de un orden inferior al propio medium. Eso se ve en el sonambulismo, donde por lo general se manifiesta el espíritu del sonámbulo, quien sin embargo a veces dice cosas muy buenas, y es que es de sí mismo. Yo recuerdo que nuestro amigo Josep Casanovas, el primer presidente de nuestro centro, que más de una oportunidad me decía: oye David, es preferible una buena comunicación anímica que varias comunicaciones mediúmnicas mediocres. Es así mismo, es así mismo. El único problema es saber distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Pero en última instancia, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa es el mensaje, lo que se nos diga. Y fulanito de tal nos dice una serie de conceptos que son estupendos, y realmente no es fulanito de tal que nos dice, sino menganita, que es la medium en aquel momento. ¿Eso quita mérito a esa comunicación? No le quita ningún mérito, de ninguna de las maneras. Pongamos otro ejemplo, los mediums intuitivos. Un medium intuitivo siempre tendrá dudas de si aquello que ha hablado o ha escrito es propio o es de un espíritu. Porque al fin y al cabo un medium intuitivo solo recibe ideas y que él las traduce a través de su propio lenguaje. Pero son ideas. Tiene mucha importancia que sea tal vez el propio medium intuitivo o un espíritu en aquel caso quien esté transmitiendo una comunicación interesante, una comunicación realmente sensata. En última instancia no. En última instancia no tiene importancia. Tal vez tenga importancia para nuestro ego personal de pensar, esto es un medium o no es un medium, ¿qué ha pasado? No. Lo que importa es si lo que ha dicho tiene pies y cabeza, como decimos vulgarmente, o si es un disparate. Si es un disparate, da igual que lo diga el medium o que lo diga cualquier espíritu. Si es algo sensato, también da igual que lo diga el medium o que lo diga cualquier otro espíritu. Porque el espíritu que transmite su pensamiento a través del medium tiene que hacerlo siempre a través del medium. No puede saltarse al medium, porque el medium es el intermediario. Y aquí Kardec, al realizar esta pregunta, recibe una respuesta absolutamente lógica. El medium es el intérprete, porque está ligado al cuerpo que sirve para hablar. Ciertamente, en el caso de un medium mecánico o de un medium inconsciente, esto puede quedar relativamente paliado, pero no nos hagamos ilusiones. El espíritu del medium no se va de excursión mientras otra entidad se manifiesta a través de él. El espíritu del medium está allí, tiene que estar allí, tiene que estar vigilando que ese espíritu que se comunica no diga ninguna tontería, no haga ningún disparate, no dé golpes en la mesa, no diga palabrotas, no se levante, porque el cuerpo
es suyo. Por lo tanto, ha de controlar a su propio cuerpo. Vemos que las cosas, aparentemente, cada vez se nos complican más, pero realmente no es así. Al fin y al cabo, como decía hace un momento, y como Kardec tenía también perfectamente diáfano, lo que importa es lo que se dice, más de que quién lo dice. Bueno, esta es una pregunta redundante. ¿El espíritu del medium puede ejercer alguna influencia en las comunicaciones procedentes de otro espíritu? Sí, puede hacerlo. Él está allí, es el intérprete. Cuanto más entrenado esté un espíritu, cuanto más entrenado esté un medium, menos le va a ocurrir esto, porque sabrá lo que tiene que hacer. Lo veremos un poco más de detalle antes y veremos dónde está la clave del tema, porque siempre hay una clave. Y si somos capaces de entender la clave de los temas que nos preocupan, tenemos mucho terreno ganado. Y muchas veces, como veremos, esta clave que propondremos no suele tenerse siempre en cuenta. Pero continuemos. Bueno, esta me la salto porque realmente el espíritu del medium nunca es pasivo. Su concurso es imprescindible también. Es imprescindible. Veámoslo con unos dibujos. En el libro de los mediums, el espíritu Erasto, hay una larguísima comunicación de los espíritus Erasto y Timoteo, y el espíritu Erasto se refiere a estas circunstancias. Y dice, para nosotros los mediums son como esos tarros de colores que hay en las boticas, en las farmacias, diríamos hoy. Dice, nos hemos de manifestar a través de mediums verdes, azules o rojos. Y nuestro pensamiento quedará teñido de una manera inevitable de ese color verde, azul o rojo. Aquí vemos tres casos diferentes. En el primer caso, el espíritu comunicante da un mensaje que el medium lo da recortado. En el segundo caso, el medium recorta y también añade cada letra sería un concepto diferente de la comunicación. Sin embargo, el medium rojo transmite exactamente lo que le dicta el espíritu, exactamente, pero teñido de rojo. ¿Esto qué quiere decir? Si el medium verde es un erudito, el medium azul es una persona sensible, y el medium rojo es una persona muy sencilla, cada uno podrá decir lo mismo de una forma diferente. El erudito lo dirá adornando muy bien todas las frases, construyendo unas frases perfectas. El espíritu no tendrá dificultad en transmitir ese pensamiento, pero si ese espíritu del medium es un erudito, tal vez inconscientemente quite alguna cosa o añada otra, inconscientemente, porque dirá, caramba, ¿qué me dice este ahora? Esto no es correcto. Un medium que sea una persona extremadamente instruida puede tener muchas dificultades para permitir las comunicaciones de espíritus muy poco instruidos. El medium azul podrá decir lo mismo, pero teñido de sentimiento, y podrá decir tal vez exactamente lo mismo. Y el medium rojo, que es un medium sencillo, pero ha sido con poca instrucción material, pero ha sido capaz de transmitir correctamente lo que el espíritu quería decir, pero posiblemente lo habrá dicho con un lenguaje muy sencillo, muy llano, muy de andar por casa, por decirlo de una forma coloquial. Es posible que los tres, en esencia, digan lo mismo, pero la forma será distinta. Y eso no ha de extrañarnos. Esto ahora no pasa tanto, ciertamente. Años atrás era bastante habitual, no sé si nuestros amigos americanos conocerán esta expresión, dar un recado. Yo podía decir, oye, por favor, ¿podrías darle un recado a aquella persona a la cual vas a ver? Dile, fulanito, dile que voy a ir mañana sin falta a verle, que me espere. Esa persona que va a visitar a la otra y tiene que dar el recado, se lo podrá decir de muchas maneras. Oye, dice aquel que le esperes, que mañana viene. Se lo puede decir así con un cierto enfado.
Oye, es que me ha dicho aquel que me parece que seguramente mañana vendrá, si puedes esperarle. Es decir, cada quien retransmite lo que le dicen que retransmita a su aire. Si esto nos pasa con los encarnados, por favor, hay un juego muy divertido que yo creo que en el cual todos habremos participado en alguna oportunidad, y es cuando varias personas se van retransmitiendo al oído una determinada idea. Cuando llega el último, aquella idea no tiene nada que ver con lo que ha dicho el primero. Por eso no debe extrañarnos tanto que con la facultad mediúnica podamos encontrarnos con circunstancias de este tipo. ¿Quiere decir eso que no habrá ninguna oportunidad, en ningún caso, ninguna oportunidad en que el espíritu pueda dominar perfectamente a la, iba a decir la máquina mediúnica? No es correcto, los antiguos utilizaban esta expresión, pueda dominar a aquella mediunidad y decir exactamente lo que quiere decir con las palabras que quiere utilizar? Evidentemente sí. Un espíritu con mucho conocimiento, con mucha experiencia, con mucha práctica, con mucho dominio del intercambio mediúmico, actuando, trabajando a través de un medium también correcto, con ganas de ayudar, con ganas de no interferir, seguro que podrá hacerlo. E incluso si el medium no tiene esta buena predisposición, podrá dominar, si es necesario, y dar ese mensaje, porque hay oportunidades en que los mensajes se han de dar con las palabras que el espíritu quiere que se den. Esto puede ocurrir. Por ejemplo, recuerdo, hay unos libros interesantes publicados en los años 30 del siglo pasado en Inglaterra, que se titulan Los pensamientos de Silverbridge. Silverbridge era un espíritu instruido, que se manifestaba a través de un medio anglosajón, dando una serie de comunicaciones reencarnacionistas. Y aquel medium no era reencarnacionista. Con otro espíritu menos avezado y menos potente que Silverbridge, aquel medium, de una forma inconsciente, habría cambiado el karma reencarnatorio. Seguramente no lo habría manifestado porque iría en contra de sus propios conocimientos, de sus propias convicciones. Sin embargo, Silverbridge dominaba perfectamente aquella situación y daba comunicaciones reencarnatorias a través de aquel medium que no era reencarnacionista. Por tanto, sí que puede ser perfectamente. Y veremos después esa clave que decía antes. Vamos a dedicar unos minutos a hablar, porque si no el tema nos quedaría cojo. Hay que hablar del otro animismo, porque hay otro animismo también. No solamente este animismo de los sonámbulos que pueden dictar comunicaciones ellos mismos a través de su propio cuerpo, no solo los espíritus de los médiums que pueden añadir, quitar, interferir en las comunicaciones de los espíritus, sino que hay también otro sonambulismo que Kardec ya nos está señalando, que no dejan de ser esos sonámbulos que él mismo nos refería, pero que hoy nos referiríamos a ellos de otra manera. Nos referiríamos a ellos como sensitivos paranormales, por ejemplo. Y las experiencias cercanas a la muerte no dejan de ser también una serie de comunicaciones, de aspectos, de opiniones, de percepciones totalmente anímicas. Es el espíritu, es el propio sujeto el que percibe por sí mismo en la percepción extrasensorial o en las experiencias cercanas a la muerte. Y esto tampoco podemos dejarlo de lado. Hablamos de telepatía, de clarividencia y de precognición. Se hablaba de lucidez, de doble vista y de sonambulismo en aquellos tiempos. Veremos lo que le dicen los espíritus a Kardec. Primero podemos evidentemente mencionar que en el sujeto paranormal, en el clarividente, ciertamente tiene que haber una cierta emancipación del espíritu. Y también pueden haber interferencias por parte del mundo espiritual. Y también es muy interesante que nosotros podamos, desde la filosofía espiritista, dar un decidido apoyo a la percepción extrasensorial de las experiencias cercanas a la muerte, porque son aspectos absolutamente complementarios. Digamos. Se llama clarividencia, doble vista o lucidez a la facultad de adquirir conocimientos
sin experimentar la influencia del pensamiento de personas presentes, es decir, sin sufrir la interferencia de nadie, ni encarnado ni desencarnado, y sin servirse de los sentidos físicos. Se puede constatar este ejercicio en el estado de vigilia, en el sueño ordinario y durante el sonambulismo natural o provocado. Nos dice Gabriel Delan, continuador de la obra de Allan Kardec al nivel de investigación mediúmnica. Jonas Pura nos dice en su estupendo libro Los fundamentos del espiritismo: la clara evidencia es la visión a distancia o la audición a distancia. Igual que podemos hablar de clarividencia, podemos hablar de clariaudiencia, que es la captación extrasensorial de un objeto o de un acontecimiento objetivo distante. Distante en el espacio y en el tiempo. Y vamos con Kardec. El fenómeno designado con el nombre de doble vista tiene relación con el soñar y el sonambulismo. Es todo lo mismo, le dice el espíritu. En lo que tú llamas doble vista, el espíritu también está más libre, aunque el cuerpo no esté dormido. La doble vista es la vista del alma. O sea, que doble vista, clarividencia, lucidez, todo es lo mismo. Es el sujeto que percibe por sí mismo. Y para nosotros, espiritistas, esto es algo muy importante, muy importante. Esta me la salto porque no tiene, es muy redundante, y pasemos a formularnos algunas preguntas. Algunas preguntas resumen de todo lo que hemos visto y después completaremos con otro resumen más concreto. ¿Son mejores las comunicaciones mediúmnicas que las anímicas? No tiene por qué. Lo importante es que la comunicación sea buena. ¿Habría que desterrar el animismo de las sesiones espiritistas? Si se pudiera, sería interesante, pero es que es imposible. Por lo tanto, lo que hay que hacer es conocerlo lo mejor posible. Hay que potenciar el animismo. Bien, si hay una persona que tiene esta facilidad de desprenderse, de emanciparse de su cuerpo y dar una comunicación por sí mismo, y no es capaz, esto sería también extraño, de permitir que se comuniquen otros espíritus a través de su cuerpo, no se puede despreciar esa facilidad, esa facultad, esa posibilidad, no se puede despreciar. Hay que potenciarla, tal vez en estos casos. En el caso de las comunicaciones mediúmnicas, hombre, no. Más bien hay que intentar evitarlo. ¿Hay que potenciar el animismo en detrimento de la mediunidad? No, es que la pregunta, aunque la he formulado yo mismo, está mal formulada, evidentemente. No, es que no hay nada que esté en contra el animismo no está en contra de la mediunidad, ni la mediunidad en contra del animismo. Son factores complementarios. ¿En una reunión mediúmnica es ideal poder minimizar el animismo? Sí, pero no podremos evitarlo totalmente. ¿Qué diferencia hay entre animismo inconsciente y animismo consciente? Bueno, el animismo inconsciente es aquel en el cual el espíritu del medium, oyendo una serie de aspectos que manifiesta el espíritu y que contradigan aquello que él cree y él sabe, pues los cambia inconscientemente, sin pensar. Simplemente recibe unas ideas que no le gustan, pues no las transmite o las altera. Y el animismo consciente. El animismo es absolutamente consciente, es decir, si el medium o pseudo-medium, como veremos también a continuación, está dando una serie de nociones que las extrae de sí mismo, eso es un engaño, simplemente. Eso es un fraude, un engaño. Y esto, a la larga, se acaba conociendo, especialmente cuando las personas se conocen, cuando hay una cierta experiencia. ¿Los deseos vivos de ser medium pueden desembocar en la obtención de comunicaciones anímicas? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Hay personas que tienen unos deseos tremendos de ser mediums. Si tienen esos deseos tan tremendos, yo diría porque no saben perfectamente lo que es la mediumnidad. La mediumnidad no es un regalo, no es un don del cielo, no es algo con lo cual vayamos a ser
a ser felices de entrada. No, es una herramienta de trabajo. Y como todas las herramientas de trabajo, tiene sus dificultades. Y puede tener sus sinsabores, puede tener sus problemas, que los tendrá seguro. Por tanto, no es ningún, como diríamos en España, coloquialmente, no es ningún chollo. Es una gran oportunidad de trabajo, sin duda, ¿eh? Y quien realmente sepa aprovecharla, seguro que podrá obtener beneficios para sí mismo, para su propio progreso, y podrá ayudar a muchos espíritus que se acerquen a comunicarse a través de su facultad mediúmnica. Pero quien tiene esos deseos tan evidentes de ser medium, acaba dictando comunicaciones propias. Esto puede pasar perfectamente. ¿Alguien que produce comunicaciones anímicas puede también transmitir comunicaciones mediúmnicas? Evidentemente sí. Y esto sería lo ideal, sería lo normal. Y que ese mismo medium supiera distinguir y pudiera alertar de lo que él en aquel momento está produciendo, si es propio o es ajeno. ¿Hay comunicaciones mediúmnicas puras, libres de cualquier interferencia? Aquí podríamos decir que seguramente no. Habrá algunas en las cuales ciertamente se puede llegar a unos niveles muy altos, pero ciertamente puras, seguramente no. Y lo contrario tampoco. ¿Habrá manifestaciones anímicas totalmente puras sin ninguna interferencia espiritual? Es probable que tampoco. ¿La percepción extrasensorial es un obstáculo para la mediunidad? De ninguna manera, es un complemento. Es un complemento. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en las comunicaciones anímicas? No, de ninguna de las formas. Las comunicaciones anímicas ya hemos visto que pueden ser estupendas, pueden ser excelentes, pueden dar mucha información. Además, revelan la acción del espíritu del medium en estado de emancipación. Por lo tanto, demuestran la existencia de los espíritus. Son la base para demostrar que todos somos un alma. Por tanto, las comunicaciones anímicas son muy importantes. La influencia del medium en las comunicaciones mediúmnicas puede ser inconsciente, como decía, o consciente. Tal vez por parte del espíritu del medium en estado de trance, conscientemente pueda alterar alguna cosa, pero realmente cuando lo hace es casi siempre a nivel inconsciente. Oigo algo que no me gusta, pues lo cambio porque no estoy de acuerdo con ello. Ya está, y se queda tan tranquilo. No es consciente de que está engañando. Ahora, por parte de un medium o pseudo-medium emancipado y que esté diciendo lo que él crea, lo que él quiera o lo que él desee, eso es un engaño, sin duda. ¿En la percepción extrasensorial está el problema? Ya hemos visto que no. Al contrario, las percepciones extrasensoriales son realmente una faceta importantísima para aceptar que todos somos almas. Y en las experiencias cercanas a la muerte, menos todavía. ¿Dónde está realmente el problema? El problema está en esas interferencias del medium en las comunicaciones mediúmnicas. ¿Y cuál es la solución? La educación del medium. Sin duda, la educación del medium. Y que aquel o aquellos que le estén instruyendo sepan lo que hacen, realmente conozcan lo que es la mediumnidad. Vamos a pretender ser un Allan Kardec. Seguramente nadie habrá conocido nunca al nivel de Allan Kardec lo que es la mediumnidad y lo que se puede esperar de ella. Pero lo que sí podemos hacer es seguir sus consejos. Y Kardec nos aconsejaba, hay que estudiar la teoría, hay que empaparse de la teoría. Cuanto más sepamos, más difícil será que nadie nos pueda engañar. Y más difícil será que alguien autoengañándose a sí mismo nos pueda engañar a nosotros. Por ello, la primera cuestión es que quien dirija una reunión mediúmnica, quien participe en una reunión mediúmnica, los mediums que concurran a las reuniones mediúmnicas tengan la mejor formación posible en mediunidad y en espiritismo. Y muy especialmente quien dirija la reunión y el medium. Cuanto más sepa el medium, mejor se dará cuenta de que tal vez está interfiriendo en el pensamiento de aquel espíritu. Posiblemente mejor se apercibirá de que aquel espíritu está
opinando sobre un tema, está opinando de una forma equivocada. Pero si es un medium bien formado, permitirá que ese espíritu pueda transmitir ese pensamiento equivocado. Ya se encargará o ya debería encargarse el presidente de la reunión de corregir a ese espíritu, de enseñarle a ese espíritu que está errado, que aquello que dice no es correcto. Este es el proceso ideal, podríamos decir, que el medium permita esa manifestación, a no ser que ese espíritu que está dictando una serie de conceptos se dedique a insultar, se dedique a despreciar a las demás personas, se dedique a engañar. Entonces sí que el espíritu del medium puede perfectamente frenar aquella comunicación mediúmnica, y porque hay cosas que no se deben permitir. Pero en líneas generales, cuanto mejor educado esté un medium, más fácilmente podrá permitir que los espíritus desencarnados se manifiesten a través de él con más libertad. Ya no diré con total libertad, pero sí con más libertad. Y terminamos la conferencia de hoy y les invitamos, si quieren acompañarnos dentro de 15 días, el 13 de noviembre, en el que hablaremos sobre la eutanasia, que por lo menos aquí en España es un tema muy, muy candente, con la aprobación de la ley que todos conocemos que permite la eutanasia. En determinados casos, claro está.